Bueno, muy bien, señores, saludos. Buenas tardes. Muchas gracias por estar acompañándonos ahora en su programa del mediodía, desde lunes a sábado, 6 días a la semana. Y la verdad que nosotros nos sentimos muy a gusto en este momento con la presencia de todos ustedes. O por lo menos el hecho de permitirnos a nosotros estar en sus hogares. En algunas ocasiones yo digo, si se quiere de forma jocosa, los que tienen el moro a esta hora, que Dios se lo bendiga y buen provecho, pero yo creo que vamos en este momento también, además de disfrutar del almuerzo de la familia, vamos a disfrutar de una charla. Yo diría prácticamente, aunque uno quisiera hacerlo de una manera muy formal, este programa de hoy yo quisiera pedir al licenciado Danilo Medina, pues que de alguna manera lo hagamos muy familiar. Yo sé que donde quiera, por doquier que el licenciado Danilo Medina está, son preguntas muy rígidas, muy... Entonces a nosotros nos gusta conocer muchos datos fuera de la política incluso, aunque es un hombre muy conocedor. Yo quiero decirles a ustedes que en lo personal he podido escuchar a muchas personas decir que el licenciado Medina tiene una cualidad muy destacada, muy destacable, que es la de ser buen amigo. Incluso la semana pasada estuvo como invitado especial de este programa también el sábado pasado, Pablo Ross, y le pregunté que qué pensaba él de Danilo Medina, que venía este sábado para Puerto Plata a este programa. Y me dijo, es un piedra. Esa es la palabra mágica de Pablo Ross. Y dijo además de eso, de que Danilo mantuvo sus puertas abiertas siempre en el Palacio Nacional, que eso le gustó muchísimo, que recibía a los más altos o a los más bajos dirigentes o amigos, y que eso se ve muy poco en una persona que quiera ser presidente. Yo estoy haciendo todo esto porque realmente yo quiero de alguna manera significar que estamos ante la presencia de un hombre muy, muy conocedor. Yo estuve anoche en la charla que efectuó el licenciado Medina en el Hotel Caracol, y realmente fue muy interesante, y como dijo él, no voy como candidato en este momento porque va un amigo, no le voy a dar la espalda a un amigo. Si él no fuera, la situación sería otra. Pero bueno, vamos a dejar que sea él, porque yo sé que ustedes no quieren verme en el rostro, ni quieren hablar conmigo en este momento, sino con Danilo Medina. Licenciado, muchas gracias por venir. No, gracias a usted. Gracias por sus palabras. Estamos a su disposición, Juan, aquí para lo que Muy usted amable. entienda conveniente. Muy amable. Yo quisiera que el público conociera, antes que nada, ¿desde qué edad usted se interesó por la política y qué lo hizo interesar? Bueno, yo me interesé por la política desde la secundaria. Estando en el Liceo Secundario Pedro Enrique Jureña de San Juan de la Maguana, estamos hablando de finales de la década del 60. Nosotros estructuramos el Frente Revolucionario Estudiantil Nacionalista, FREN, que era el apéndice estudiantil en la secundaria del Partido Revolucionario Dominicano en esa época. Y comenzamos a militar en esa organización porque previamente habíamos estado en una organización estudiantil democrática sin partido, que era la Asociación de Estudiantes Sanjuaneros, ADES, que era una asociación de estudiantes que se inclinaba por defender los derechos de los jóvenes de la época. Pero pasando luego al FREN, entonces ya nos vinculamos directamente con la actividad política partidaria, no siguiendo al PRD realmente, sino siguiendo al profesor Juan Bosch. Por eso, cuando ingresé a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y se produce la separación de Bosch del PRD, entonces no me fue difícil tomar la decisión, porque yo no era PRDista de militancia, porque no militaba en ninguna de las estructuras de ese partido, sino que seguía el pensamiento político del profesor Juan Bosch. Entonces, ya siendo dirigente estudiantil, porque era en ese momento el secretario general había entrado como secretario general de la tanda
matutina del Colegio Universitario del FUS, que era el Frente Universitario Socialista Democrático, también apéndice estudiantil del PRD en la universidad. La separación me encuentra siendo dirigente de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería, donde cursaba mis estudios, y siendo también de la dirección del FUS en la Facultad de Ingeniería. Y entonces éramos unos 102 dirigentes estudiantiles, y 98 tomamos la decisión de seguir al profesor Juan Bosch en la fundación del Partido de la Liberación Dominicana. Y ahí en ese partido sí he hecho toda mi vida política, en el PLD desde su fundación hasta el día de hoy. Ahí he tenido la oportunidad de transitar por todos los estamentos de dirección de ese partido, comenzando por los círculos de estudio, miembros del partido, dirigente medio, dirigente regional, activista nacional, vicesecretario, miembro del Comité Central, vicesecretario general del partido, hasta llegar al Comité Político, que es la posición más alta donde me encuentro en el día de hoy. ¿Le cruzó a usted alguna vez por la mente que iba a ser una de las principales figuras de la República Dominicana? En honor a la verdad, no, nunca, nunca. Por esas cosas de la vida, en una de las divisiones que se produce en el PLD, en 1978, cuando la dirección nacional del partido prácticamente se fue, por contradicciones que se producían a lo interno del partido, entonces caí como vicesecretario de organización del partido, y entonces comenzaron mis vínculos directos con el profesor Juan Bosch. Y puedo decir que a partir de ese momento entonces comenzó mi ascenso político, porque tuve la oportunidad de trabajar directamente con el líder del partido. La primera vez que fui al Comité Central del partido fue porque él me propuso. Él me llevó al Comité Central en 1983, y a partir de ese momento entonces ya comencé a ser elegido en las posiciones internas del partido, con un gran respaldo de las bases del partido en todo momento. A muchos dirigentes políticos, me refiero a la política en general, cuando suben a un cargo público, la gente dice popularmente que se le van los humos a la cabeza. Usted tuvo el poder prácticamente en sus manos, estuvo al lado del presidente Leonel Fernández, usted ha dirigido campañas políticas. Sin embargo, el pueblo ha captado que usted es el mismo hombre antes, durante y después. ¿Proviene eso posiblemente de la misma familia, del seno familiar, su formación? Sí. Pero además yo creo que eso es intrínseco de cada persona. Yo creo que cada persona nace con su manera y su forma de ser. Tiene un temperamento genético, que a veces la gente trata de moldearlo, pero que siempre se le dispara y le sale. Y creo que es parte de la forma y de la visión que uno tiene de la vida. Yo he acudido a la actividad política y me encuentro en ella y siento que no tiene razón de ser, sino es para ponerla al servicio de los demás. Creo que es una actividad que si se pone al servicio de los demás es una actividad noble. De lo contrario no tiene ninguna razón de ser participar en política, porque aquí se acuñan la más grandes y terribles amarguras. Las grandes decepciones usted las recibe en la actividad política, porque es la única actividad donde usted no elige a su compañero. Los compañeros le vienen y están ahí y usted tiene que convivir con ellos sin conocer. Usted tiene la oportunidad incluso en su trabajo de elegir si quiere o no quiere trabajar con determinada persona. Así es. Y si no le gustan a esa persona, usted deja el trabajo y se va. Su esposa usted le elige dónde quiere estudiar, si tiene la oportunidad de poder elegir, pero en política le viene, y en política hay de todo. Y entonces, el hecho más indeseable de la actividad política es que sin uno quererlo, usted entra en una competencia permanente con sus propios compañeros, una competencia de espacio, porque en los partidos siempre hay un solo puesto para cada cosa. Hay un secretario de organización, hay un secretario general, hay un presidente, hay un secretario de finanzas. Hay un solo, si quiere aspirar a una posición fuera del partido, hay un solo candidato a senador, hay un solo candidato a diputado con posibilidades, hay un solo síndico. Si es a la presidencia de la República, hay un solo puesto para presidente de la República. Entonces usted, sin quererlo, entra en competencia con otros compañeros y entonces va creando problemas a intereses creados, que usted no lo ha creado. Y entonces vienen situaciones difíciles. Yo recuerdo que el presidente Balaguer, en una ocasión en que hablábamos con él, nos dijo que la política era una actividad que era doble, que era al mismo tiempo apasionante y decepcionante, que tenía pasión y decepción al mismo tiempo, y que eso dependía de cada quien cómo podía administrar
esas dos condiciones. Una que te mete y otra que te saca. Y entonces tú estás sometido a esa dualidad de la actividad política. Licenciado, yo anoche pude observar, escucharle en su charla y deduje que realmente, bueno, realmente no había escuchado a otro líder de la categoría suya ver la realidad del PLD tal como usted la describió. ¿Usted cree que si se logra eso que usted pidió anoche, unidad, trabajo, un mantenimiento realmente... Tolerancia. Tolerancia usted pidió incluso bastante. ¿Usted cree que el partido puede llegar a volver al poder otra vez? Sí, mire, yo pienso que no es una posición mía, eso lo hemos diseñado en el comité político. En el comité político hace tiempo que estamos dedicándole muchas horas de trabajo a analizar la situación nuestra, analizar nuestro propio perfil, la forma en que nos ven desde fuera, cómo ve la sociedad a los dirigentes del PLD, cuáles son las deficiencias que tenemos. Incluso hemos pagado estudios a empresas internacionales para que estudien la forma en que nos ve la sociedad, cómo perciben al liderazgo del PLD, cuáles son las deficiencias que tenemos, cómo superarlas. Y en función de eso hemos diseñado todo un plan de relanzamiento del partido, que parte fundamentalmente primero de resolver los problemas que tenemos a lo interno de la organización, para que luego podamos mejorar nuestra percepción, la percepción que se tiene desde fuera hacia nosotros. Y lo que estamos aplicando son diseños de políticas que hemos establecido el colectivo del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, que entendemos que van en la dirección de poder capitalizar las inmensas simpatías que hoy en día está despertando el Partido de la Liberación Dominicana en el seno de la sociedad dominicana. Porque afortunadamente, decía el compañero Bosch, que no hay nada tan malo que no tenga algo bueno. La derrota que tuvimos en el 2000 nos ha permitido, le ha permitido al país poder percibir en su forma real al Partido Revolucionario Dominicano. Y ese partido hoy en día está desmistificado. La mística que tenía ese partido en la sociedad dominicana hoy en día rueda por el suelo. Y ahí ya no reina en el corazón de las dominicanas y los dominicanos que percibían al PRD como realmente lo vendió el doctor José Francisco Peña Gómez, como la esperanza de la gente. Hoy no se le percibe así. Yo creo que hay una gran decepción en la sociedad dominicana acerca de lo que fueron las esperanzas que se cifraron en el Partido Revolucionario Dominicano. Y por supuesto, en gran medida eso permite que entonces se pueda calibrar al Partido de la Liberación Dominicana en su verdadera dimensión. Y que la gente pueda incluso poder establecer la verdadera dimensión del gobierno que hizo el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué cree usted que debe ser Leonel Fernández el próximo candidato del PLD? Bueno, la sociedad dominicana, yo recuerdo mucho lo que nos decía el compañero Bosch, que el ser humano acude ante el fracaso a su última experiencia. Y el compañero Bosch, en esa forma didáctica que tiene de enseñar las cosas, lo hacía siempre con un pedazo de papel. Para que la gente se le preguntaba cómo recordaba ese pedazo de papel, que era su última experiencia. Y entonces, ante el fracaso del Partido Revolucionario Dominicano como gobierno, la gente entonces vuelve su mirada hacia el pasado, a su última experiencia de gobierno, que fue el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Y entonces, ahora es cuando la gente tiene un parámetro para medir la dimensión del gobierno del PLD. Y ese parámetro lo constituye la nueva obra de gobierno del PRD. Cuando se compara el gobierno que está haciendo el PRD con el del PLD, el gobierno del PLD resulta inmensamente fortalecido. Y entonces la gente personifica ese gobierno en la persona que lo dirigió, que fue el compañero Leonel Fernández. Y entonces eso hace que al mismo tiempo que crece la popularidad del PLD en la población, crece la popularidad del hombre que condujo al PLD en esos 4 años, que fue el compañero Leonel. Y entonces la gente añora la vuelta al poder del PLD, y al añorar la vuelta al poder del PLD está añorando la vuelta del que lo dirigió, que fue el compañero Leonel. La popularidad de Leonel todavía no ha llegado a su techo, porque conforme se desploma la popularidad del PRD va a crecer la del PLD, y el que va a aprovechar esa popularidad va a ser el compañero Leonel. En definitiva, usted mencionó anoche 2 posibilidades. La primera, una posible alianza con el Partido Reformista, o la segunda sería ganar
la mayor cantidad de terreno. No, yo anoche hablaba de las elecciones del 2002. Ah, del 2002. Sí, esos fueron los escenarios que nosotros en esta ocasión esos escenarios no han sido especificados igual. Porque en esta ocasión existe la doble vuelta electoral. La ventaja que tiene el sistema de doble vuelta electoral es que todas las fuerzas políticas pueden buscar su oportunidad en la primera vuelta, tratar de clasificar para ir a una segunda vuelta electoral. Y es la población cuando vota que decide quién se queda fuera. Y entonces, en este momento, los partidos, yo sé que el Partido Reformista está tratando de ganar las elecciones en la primera vuelta. Ellos están transitando un tránsito, valga la redundancia, de un liderazgo personal hegemónico y fuerte que ejerció el presidente Balaguer hacia un liderazgo colectivo. Están haciendo su esfuerzo de agotar ese tránsito y yo deseo que lo hagan con éxito porque fortalece un sistema de 3 partidos en nuestro país y ojalá que se hagan lo mejor posible. Entonces yo sé que el Partido Reformista va a escoger un candidato a la presidencia y que ese candidato va a tratar de ganar las elecciones en la primera vuelta o clasificar para una segunda. Lo mismo está haciendo el PRD y va a hacer el PLD. Lo que yo sí siento es que en este momento el Partido de la Liberación Dominicana es la fuerza a vencer. Nosotros, conforme veo cómo avanzan los acontecimientos y veo cómo se desploma la simpatía del PRD, también observo cómo se fortalece el Partido de la Liberación Dominicana. A tal punto que la última encuesta independiente que se publicó nos ubica por primera vez encabezando las preferencias del electorado desde 1990, que fue la única vez en que el PLD estuvo en primer lugar. Y ya de nuevo comenzamos a captar la simpatía mayoritaria, de tal manera que nosotros pensamos que tenemos fuerza suficiente para poder ganar estas elecciones. Yo creo que el PLD hoy en día es un partido de las principales fuerzas políticas que tiene ya un nicho propio de votantes, un nicho propio de apoyo, que se está expresando en las últimas elecciones. Ese nicho de apoyo rebasa el 1.000.000 de simpatizantes y estamos entonces en la procura de conseguir los votos independientes, los que no tienen militancia partidaria, que son los que deciden quiénes ganan las elecciones y que sé que en este momento se van a inclinar por el Partido de la Liberación Dominicana. Muy bien. Bueno, señora, vamos a solicitar por favor un breve receso al licenciado Medina, a todos ustedes. Tenemos que ir a cumplir con algunos mensajes comerciales, pero vamos a regresar porque lógicamente nos queda suficiente tiempo como para poder disfrutar la presencia aquí de el licenciado Danilo Medina, quien fue el secretario de la presidencia, fue también candidato a la presidencia de la República Dominicana, ha sido diputado. Bueno, en este momento pues lógicamente es uno de los hombres más importantes en la política de toda la nación dominicana. Con el permiso de ustedes vamos inmediatamente a cumplir con esos compromisos, retornamos inmediatamente. Bueno, seguimos con el licenciado Danilo Medina. La verdad que en este momento yo estoy seguro que toda la ciudad de Puerto Plata, todos los sectores, 88 barrios de Puerto Plata solamente deben estar en absoluta sintonía con el licenciado Danilo Medina. Es una persona muy agradable, hay que decir la verdad. Y muchas gracias. Con mucho gusto, de verdad lo digo con toda sinceridad, licenciado. Yo sé que a la gente que le gustaría saber de parte suya, que usted nos diera una panorámica breve, si es posible, de la situación económica de la República Dominicana. Bueno, yo siempre he dicho cada vez que me ponen a evaluar la situación económica del país, que tal vez no es a mí a quien me corresponde hacerlo, porque se puede ver marcado por el hecho de que yo fui el competidor del presidente Mejía. Y siempre he dicho, cada vez que me hacen esa pregunta, yo me remito a lo que dicen los últimos estudios de mercado, lo que dice la población en su conjunto. Cuando le dicen cómo tú evalúas la situación económica del país, la gente la evalúa como mala. Cuando se le pregunta cómo siente que marcha el país, y la gente dice que el país marcha mal. Y cuando se le pregunta cuáles son tus perspectivas futuras, si tú crees que tu condición personal va a cambiar en los próximos años, la gente entiende que no va a cambiar. Y yo me sumo a ese segmento de la población que está alrededor ya de un 70% de lo que dicen que el país está siendo conducido económicamente mal. Creo que desafortunadamente no vamos por buen camino. La situación económica está matizada por el hecho de que este gobierno, tal vez honrando lo que ha sido una práctica histórica del Partido Revolucionario Dominicano,
su diseño de política económica lo ha hecho bajo el predicamento de que es mejor sobrevaluar los ingresos del gobierno en desmedro de lo que se hacía tradicionalmente, de que los gobiernos se protegían en la elaboración del presupuesto, comprometiéndose siempre a unos niveles de gastos que estaban por debajo de los niveles de ingresos. Este gobierno, su práctica, que es la práctica que viene del gobierno 78-82, se compromete siempre a gastar más de lo que va a recibir. O sea, cuando usted en su casa gasta más de lo que recibe, su situación comienza a tener problemas. Porque cuando gasta más de lo que a usted le ingresa, comienza a endeudarse. Porque de alguna manera tienen que salir los recursos para usted poder sostener el nivel de gasto. Cuando una familia se está gastando más de lo que recibe, comienzan entonces a buscar dinero prestado o a tomar cosas a crédito. Y eso es lo que ha hecho precisamente el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano. Ha estado gastando más de lo que recibe y que de alguna manera tiene que salir el dinero para poder pagar lo que gasta. Y lo ha estado haciendo grandes deudas internas. La deuda de este gobierno con la banca local ha crecido de cerca de 6.000 millones que lo encontró a cerca de 15.000 millones. Y la deuda externa del país, o sea, los préstamos que se hacen con organismos multilaterales o de gobierno a gobierno, se ha incrementado notablemente. Todavía no se tiene el peso del nivel de deuda porque los préstamos internacionales no se desembolsan de manera inmediata, sino que toman un periodo de tiempo para irse desembolsando. Pero cuando este gobierno termine, probablemente vamos a recibir unos niveles de deuda sin precedentes en la historia de la República Dominicana. Como su situación ha llegado a esos niveles, entonces han deteriorado las variables macroeconómicas, como son la tasa de cambio del dólar. Cada vez que un gobierno gasta más de lo que recibe, como está gastando más de lo que genera la economía, el dinero pierde valor. Y por eso, lo que ha pasado históricamente en la República Dominicana, desde 1992, cuando se hizo la última reforma, la última gran reforma tributaria, la tasa de cambio del peso por el dólar había subido 1 punto por año. De 11 a 12, de 12 a 13, de 13 a 14, de 14 a 15, de 15 a 16, en que lo dejamos nosotros. Se suponía que al final de este periodo, en el 2004, probablemente la tasa tenía que estar cercana al 20%. En sus 2 primeros años, ya la tasa está al 20 por 1. Lo que indica que de seguir la tendencia, entonces este gobierno dejaría la tasa de cambio al 24 por 1. Porque si en los 2 primeros años la tasa varió 4 puntos y le quedan aproximadamente 2 años, lo más probable es que tengamos una tasa que ronde por ahí. Incluso las informaciones de que disponemos es que incluso ya el presupuesto del Banco Central para el próximo año está programado para una tasa cercana al 23 por 1. Eso, paradójicamente, sin precedente también, se maneja de la mano con el incremento también de la tasa de interés, que eran 2 cosas que nunca sucedían al mismo tiempo en la República Dominicana. Aquí, tradicionalmente, porque la economía todavía no tiene la capacidad de generación de divisas para sostener los niveles de crecimiento que tiene, cuando la tasa de cambio se mantenía baja, era a base de que subiera la tasa de interés de los bancos. Cuando subía la tasa de cambio, entonces bajaba la tasa de interés. Y entonces, aquí en los últimos tiempos, en este gobierno, está subiendo la tasa de cambio y al mismo tiempo está subiendo la tasa de interés. Lo que no tiene ninguna explicación que no sea esta política alocada que está manejando el gobierno. Como consecuencia de que se le ha ido de la mano una política deliberada, porque el incremento de la tasa de cambio del dólar se hizo de manera deliberada, o sea, fue el gobierno que comenzó devaluando la moneda. Lo hizo porque con la reforma tributaria no consiguió los recursos que se planificaron y entonces dijo,
como no lo estoy consiguiendo, déjame conseguirlo por el lado de la moneda. Y comenzaron entonces a devaluar la moneda de manera prudente para ir incrementando los impuestos que se cobraban en las aduanas. Porque usted sabe que en las aduanas se calculan los impuestos en función del peso. Si usted compró una mercancía que cuesta $10, esa mercancía se la multiplican entonces, si la tasa está a 16, se la multiplican por 16, y entonces 10 por 16 son 160, y los impuestos se lo calculan en base a 160. Si la tasa sube a 17, entonces en vez de ser 10 por 16, es por 10 por 17, y los impuestos entonces se calculan en base a 170. Y si está a 20, entonces son 10 por 20, son 200. Y los impuestos entonces se calculan en base a 200, y eso le da a la oportunidad de recaudar más impuestos al gobierno. Entonces, esa política deliberada que se hizo señalando que el peso estaba sobrevaluado en la economía nuestra, se le ha ido de la mano. Y entonces han tratado de parar el crecimiento de la moneda y se han quedado entonces sin reservas en el Banco Central. Han tenido que meter dinero en el mercado para parar el crecimiento de la tasa de cambio y se han ido quedando sin reservas. Y ahora se le ha presentado una situación en la que están obligados a tomar ciertas medidas. Tienen 3 posibilidades de política económica que tienen que tomar en el corto plazo. Tenían la posibilidad de restringir el gasto público, es decir, gastar menos de lo que estaban gastando para recoger dinero del mercado. Pero entienden que en un año preelectoral, recoger dinero del mercado es un suicidio político. Y entonces le quedaban otras 2. Acudir al Fondo Monetario Internacional para hacer una reprogramación de los pagos de la deuda pública del gobierno y entonces poder economizar recursos. Pero renegociar la deuda pública con el Fondo Monetario Internacional implica someterse también a una política de ajuste que lo llevaría también a disminuir el gasto del gobierno. Y tampoco quieren correr ese camino. Entonces le queda una tercera solución, que era de buscar dinero fresco fuera de la República Dominicana, que lo hacen entonces en función de la colocación de bonos del gobierno para recibir dólares que le permita fortalecer sus reservas, al mismo tiempo pagar deudas internas con dólares y liberar recursos del presupuesto para el año que viene. Y en esa situación están. Van a colocar recursos para poder resolver el problema que tienen con la moneda, que básicamente, entre otras cosas, tiene un componente doble, que es el incremento del gasto y un problema de confianza. Han generado un clima de desconfianza y la gente entonces está cambiando su peso por dólar para protegerse por la incertidumbre que tiene la economía en estos momentos. Eso le va a dar un respiro momentáneo. Van a liberar, si consiguen 800 millones de dólares, tendrán la posibilidad de liberar su componente en el presupuesto, que son 16.000 millones de pesos, que pienso que lo piensan utilizar para tratar de dinamizar la economía en función de mejorar la situación electoral del Partido Revolucionario Dominicano y sobre todo la posición reeleccionista del presidente de la República. Pero eso se está haciendo a un alto costo para la economía del país, porque están posponiendo una crisis que tienen aquí. Cuando la crisis vuelva y explote, explotará en una magnitud superior porque los problemas serán mayores. Y ese es el destino que llevamos en la República Dominicana. Licenciado, nos queda muy poco tiempo para finalizar el programa, pero yo tengo 3 preguntas que yo quisiera conocer, por favor. En caso de que por alguna circunstancia, la que fuese, salud, que Dios no lo quiera, por retiro, por cualquier otra que no esté prevista, el doctor Leonel Fernández no fuera candidato, no pudiera ir como candidato, ¿usted sería candidato a la presidencia? Mire, yo en este momento he dicho que por razones muy personales de Danilo Medina, que no tienen que ser las razones de ningún otro compañero, las mías, por el hecho de que yo fui el secretario de la presidencia de Leonel y al mismo tiempo que fui una especie de brazo derecho en el que el presidente hizo descansar las mayores responsabilidades en el gobierno. A mí me resulta personalmente difícil salir a competir con él por la presidencia de la República. Y he entendido que si él aspira, yo no voy a aspirar. Pero eso no quiere decir que yo he desistido de mis aspiraciones de llegar algún día, si es que Dios lo permite, a ser presidente de la República. Yo tengo mis propias convicciones. Yo tengo mi plan de país. Yo tengo concebido en mi cabeza lo que se debe hacer con la República Dominicana para resolver 2 problemas fundamentales. Para establecer una economía que garantice crecimiento sin exclusión, crecimiento con equidad. Porque hasta ahora la República Dominicana ha crecido y el mundo ha crecido. Pero concomitantemente con ese crecimiento de la humanidad,
también ha crecido una enorme desigualdad social en el mundo, que se expresa en la República Dominicana y que se expresa en América Latina. Yo siento que el crecimiento le ha faltado lo que algunos teóricos llaman que se debe aplicar la llamada teoría del derrame, que el crecimiento se derrame y cubra también a los sectores menos favorecidos de la sociedad. Yo presenté una plataforma en la campaña electoral pasada en la que garantizaba ese crecimiento y al mismo tiempo establecía un programa amplio de políticas sociales que iban en la dirección de incrementar sectores que están excluidos a los mecanismos de producción. Comenzaba por una política de largo plazo, que es la de favorecer a las madres solteras. La gente entendía que estaba aplicando una política clientelista. No. Lo que sucede es que en la República Dominicana hay miles de mujeres pobres, poco instruidas, que no están preparadas para insertarse en los mecanismos de producción. La gente tal vez no conoce los niveles dramáticos en que viven decenas de miles de mujeres en la República Dominicana. Personas que como tienen un problema generacional, como arrastran una pobreza de generación en generación, tienen incluso limitaciones para poder entender la realización de ciertos oficios. Pero esas mujeres tienen hijos que si desde ahora no comenzamos a resolver ese problema de pobreza generacional, esos hijos en el futuro van a ser una réplica de sus padres. Y entonces el Estado tiene la obligación de garantizar que los hijos de esas mujeres, de esos hogares pobres, sean protegidos para que puedan prepararse y puedan revertir esa situación histórica de pobreza. Y ellos puedan entonces romper ese círculo vicioso y poder insertarse en los mecanismos de producción para que puedan superar la pobreza generacional que les arropa. Entonces yo hablaba de favorecer esos sectores porque entendía que si lográbamos que sus hijos se prepararan yendo a las escuelas, ellos podrían entonces romper ese círculo vicioso y entonces ser entes de desarrollo. Es una política de largo plazo, que no es de corto plazo. Bien. Pero ese programa iba por la agropecuaria, iba por la pequeña, la mediana y la microempresa, iba para el sector inmobiliario, iba para las personas que no tienen capacidad para tener una vivienda propia. Pero al mismo tiempo iba estableciendo condiciones en la República Dominicana para que los dueños de los medios de producción pudieran entender que existía en la República Dominicana un clima de confianza para crecer y desarrollarse y poder crear empleos que nos ayudaran a resolver el problema de pobreza que tenemos en el país. Licenciado, por favor, le voy a solicitar que la respuesta Entonces, lo que quiero decirles es que yo no he renunciado a ese programa, bien, que yo estoy a la espera. Lo que pasa es que he dicho que soy como el río. La meta de un río es que sus aguas lleguen al mar, pero si en su cauce se encuentra con una montaña, la bordea porque no puede pasarle por encima. La respuesta, por favor, a grosso modo, si le es posible, porque nos quedan 5 minutos de programa. ¿Cómo encuentra usted al PLD en Puerto Plata? Bueno, si parto de lo que vi, lo veo bien. Ahora, si parto de lo que pasó, el partido tiene que sacudirse y trabajar. Lo que pasó en las últimas elecciones, de que quedamos en un tercer lugar, de que no tenemos representación congresional en una de las provincias más importantes del país, es para preocuparse. Entonces, yo vi al PLD anoche en una actitud autocrítica, decidido a superar los escollos que han impedido que el PLD tenga el desempeño que debe tener. Puerto Plata es una provincia que se ajusta al perfil de la gente que sigue el Partido de la Liberación Dominicana. No hay razones valederas para que no esté pasando en Puerto Plata lo que está pasando en los grandes centros urbanos, donde existe una gran fuerza laboral, donde hay menores niveles de desempleo, que son las provincias que son más proclives a simpatizar por el Partido de la Liberación Dominicana. Puerto Plata y la Altagracia y San Pedro de Macorís son las 3 provincias en las que la excepción se aplica para el caso de la simpatía del Partido de la Liberación Dominicana. De todas maneras, aquí tenemos un gran partido, hay un gran cuadro dirigencial y tenemos una enorme matrícula en la base del Partido de la Liberación Dominicana. De lo que se trata es que superen algunas cuestiones internas, se unifiquen y marchen al unísono por un mismo camino. Yo siento que hay el deseo de superar esas debilidades y sé que las van a superar para que el partido vuelva y coloque a Puerto Plata entre el mapa morado de la República Dominicana. Muy bien, para finalizar, ¿cuál es su deporte favorito? El béisbol. ¿Usted jugó? Sí. Y se dedicó a la política mejor. A la política y al estudio, pero me gusta el béisbol. Lo sigo, con mucha pasión. Bueno, licenciado, de verdad que nos dio muchísimo gusto
Lástima que se nos viene el tiempo encima, pero nos dio muchísimo gusto compartir con usted esta hora prácticamente con este público de Puerto Plata que nos ha seguido hasta y se dedicó a la política mejor. A la política y al estudio, pero me gusta el béisbol, lo sigo, con mucha pasión. Bueno, licenciado, de verdad que nos dio muchísimo gusto, lástima que se nos viene el tiempo encima, pero nos dio muchísimo gusto compartir con usted esta hora prácticamente con este público de Puerto Plata que nos ha seguido hasta este momento, y ojalá que el licenciado Danilo Medina se comprometa para cuando regrese a Puerto Plata nos conceda, nos haga el favor de estar con nosotros. Mucho gusto y muchas gracias. Gracias a usted, licenciado, muy amable. Gracias. Bueno.